Quiero que vayamos a la palabra de Dios y vamos a leer Mateo 12:50. Mateo 12:50. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Es una maravillosa sentencia del Señor que nos indica cuál es la visión que Él tiene acerca de la familia, de la iglesia y de la relación de la familia con la iglesia. El título de la palabra del día de hoy la llamamos La familia de Cristo. Esta es la familia de Cristo. Por tanto, inicialmente quiero leerles un verso que dice en Efesios 1:22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Recordamos en este día que la iglesia está conformada por la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal es aquella que la componen aquellos que han recibido a Cristo como su único Señor y Salvador. Y que la iglesia local son aquellos grupos de hermanos que se reúnen en diferentes sitios, como lo hacían en la iglesia primitiva, a adorar al Señor, a edificarse los unos a otros y principalmente a mostrar el amor de Cristo en cada uno de sus vidas. Es fácil pertenecer, digamos, o decir yo soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús, porque usted, después de que es salvo, nadie va a arrebatarlo de las manos del Señor. Pero la iglesia local cumple un propósito especial, un propósito en el cual usted puede reunirse con el cuerpo local de los creyentes, y solamente en la iglesia local usted puede cumplir las dos ordenanzas principales que la palabra de Dios nos trae, las cuales son la Santa Cena y el bautismo. Usted no podría hacer una iglesia sin poder cumplir esas dos ordenanzas. Pero adicional a esto, una iglesia también es un grupo de creyentes en los cuales se pueden amar los unos a los otros, también pueden exhortarse los unos a los otros, considerarse unos a los otros, hacer buenas obras entre los que se sirven y a los demás, y también pueden instruirse, honrarse y ser bondadosos, misericordiosos, entre otras grandes oportunidades que tiene usted dentro de una iglesia. O sea que sin la iglesia realmente tú no podrías ejercitar el amor. Dios es amor y por tanto no conocerías a Dios si no tienes una iglesia. La iglesia no es un grupo, no es un recinto, somos todos nosotros en la relación común que tenemos. Así que la iglesia tiene un propósito. Por lo tanto, aquel que no ha decidido pertenecer a una iglesia puede ser salvo, pero no conoce el amor de Dios. Ahora, a la luz de lo que hemos escuchado, algunos de nosotros podríamos preguntarnos: ¿tenemos realmente iglesia? Alguno me diría que sí. ¿Conoces el amor de Cristo? Alguno me diría: sí, lo conozco. Entonces, yo le pregunto: ¿conoces el amor de Cristo? ¿De qué manera? La mejor forma de nosotros conocer el amor de Dios es a través de mi hermano. Porque si yo he sido criatura nueva y ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí, quiere decir que si yo quiero ver realmente el amor de Dios, tengo que verlo a través de mi hermano. Y ese es un asunto interesante cuando nosotros decimos: no, yo sí tengo iglesia, yo sí hago todas estas cosas. Entonces, la pregunta sería, en este instante, si yo te pregunto: ¿conoces la sala de la casa de todos los hermanos que se congregan aquí? ¿Conoces la sala de la casa de todos los hermanos que están en este lugar, en Manantial? De pronto me dirás: bueno, algunos. Ahora te pregunto: ¿tienes el número telefónico de todos los hermanos que están en este lugar? Quizás usted me dirá: de pronto sí, de pronto no. Ahora, ¿sabes en este momento por qué algunos de los que no están acá no vinieron? ¿Está tu corazón preocupado porque su ausencia? Quizás sea porque anoche tuvo un accidente, o están enfermos, o están en una situación especial, la cual demanda quizás oración, acompañamiento y el amor de la iglesia que quiere Cristo. Es probable que cuando comencemos a ampliar estos detalles, comencemos a darnos cuenta de que sí estamos fallando en ciertos asuntos como iglesia. Podemos estar dando cuenta de que sí, perfecto, yo llegué, y mi hermano, ¿dónde está?
Si hoy salgo de este lugar y no me preocupo tan siquiera por un hermano que no vino a este lugar, no estoy siendo parte de la iglesia local, solamente hago parte de la iglesia universal. Por tanto, el Señor hoy nos llama a que seamos iglesia, porque una iglesia, para que sea iglesia, tiene que ser una iglesia familiar. ¿O será que en este instante usted no sabe dónde está su papá, su mamá, su hermano o sus hijos? ¿O es que son más importantes las relaciones terrenales que las relaciones celestiales? Es importante que nosotros comprendamos el propósito de una iglesia familiar. La iglesia familiar es esa iglesia que si yo me caí, hay uno que me levanta. Esa iglesia que si yo me siento triste, hay quien me consuele. Esa iglesia que si hay necesidad, estoy yo ahí apoyando. Esa iglesia de que necesito misericordia, amor y protección, ahí está mi hermano. Ahora, esa es la iglesia para Dios. Vamos a ver cómo es la iglesia que soñaba Cristo. Por tanto, les traigo un segundo aparte que se llama la familia para Cristo. Vamos todos a Mateo 12, del 46 al 50, por favor. Mateo 12, de los versos 46 al 50. Dice la preciosa palabra del Señor: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Este es un entorno en el cual nuestro amado Jesús estaba rodeado con sus discípulos y algunos otros que escuchaban las enseñanzas del Señor. Él se encontraba después de un entorno en el cual venía a ser, digamos que está siendo presionado y señalado por los fariseos y los escribas, los cuales estaban buscando alguna falla en los conceptos del Señor y las enseñanzas para señalarlo y quizás decir que lo que estaba haciendo no estaba conforme al corazón de Dios. Es por eso que Jesús en ese momento, quienes estaban afuera, ¿quién era? María y sus hermanos, su madre terrenal y sus hermanos terrenales. Por tanto, es muy interesante cuando la pregunta que le hacen, y el que le hace esa pregunta es uno de los fariseos. Estaban buscando quizás poner en duda también las enseñanzas y el testimonio que el Señor Jesucristo estaba mostrando. Entre pocas palabras, lo quisieron poner entre la espada y la pared. Pero mira, ¿qué no estaba haciendo Jesús cuando respondió estas cosas? Porque mira que él dice: ¿quién es mi madre? Él mismo con una pregunta responde la pregunta. Dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice que he aquí mi madre y mis hermanos. Y lo señala a todos los que están acá. Entonces, ¿qué no estaba haciendo Jesús? Uno podría llegar a confundir esta enseñanza si no se analiza a la luz de las Escrituras de una manera un poco más amplia. Jesús no estaba desconociendo o abandonando a su madre o a sus hermanos. Él no estaba haciendo eso. De hecho, en la cruz encomendó a Juan, a su madre, ¿cierto? Y a sus hermanos siempre estuvo atento y fue un hijo también obediente a sus padres. Por tanto, no estaba desconociendo, porque él reconocía la autoridad. ¿Qué no estaba haciendo Jesús? Tampoco estaba desdibujando el diseño original de la familia dada por Dios desde el principio, cuando Adán y Eva empezaron, y también cuando sus hijos comenzaron a poblar la tierra. Él no estaba haciendo eso. Tampoco estaba diciendo que su madre y sus hermanos estaban en contra de la voluntad de Dios, porque alguno podría pensar, si él está enseñando las cosas del Señor, ¿cómo es que sus padres y su hermano, o su mamá y su hermano, vienen a interrumpir lo que él está haciendo? Él no estaba diciendo eso. Ahora, ¿qué estaba haciendo entonces el Señor en ese lugar? ¿Qué buscaba realmente el Señor en ese lugar? Y es algo que debemos comprender para entender
¿Qué buscaba con esta ilustración Jesús con su familia? Él, adicional a lo que estaba haciendo, a lo que estaba respondiendo y al escenario en el cual se encontraba, Jesús buscaba enseñar sobre la familia de Dios y no seguir el juego de palabras de los fariseos. Él estaba aprovechando una situación específica para exaltar y darle la gloria al Señor. Muy probablemente él sí iba a hacer lo que le correspondía, quizás salir o hablar con ellos, porque tampoco él sabía si era una situación urgente o no. Pero lo que hizo fue aprovechar esa oportunidad para fortalecer lo que estaba diciendo. Cogió la intención del enemigo y la transformó en bendición para los que estaban en ese lugar. Jesús también aprovechó ese momento para expandir el evangelio. ¿Por qué? Porque habló acerca de quien hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Aprovechó también para hacer una enseñanza a través de esa situación. Pero finalmente, y lo más importante, fue que Jesús en ese contexto no solamente no erró, sino que exaltó lo más importante que puede hacer una familia, y es hacer la voluntad de Dios. Eso fue lo más importante que el Señor exaltó en ese lugar. Entonces, teniendo en cuenta que Él estaba con sus discípulos, estaban con todos los que le estaban aprendiendo a Él en ese lugar, quienes le escuchaban, y estaban sus detractores, Él, cuando habla acerca de hacer su voluntad, está hablando algo muy importante, que nos lo dice repetidamente las Escrituras en muchos lugares, y está dentro de la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él estaba haciendo eso, porque Él dice que realmente, ¿quién es mi familia? Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que está hablando de sus discípulos. O sea que si yo quiero realmente ser de la familia de Dios, si en este lugar queremos ser realmente la familia de Dios, tenemos que hacer la voluntad del Padre. ¿Amén? Amén. Bien, entonces, la pregunta sería entonces, ¿yo soy un discípulo? Sería interesante resolver esa pregunta, porque si yo quiero ser de la familia de Dios, debo ser un discípulo, no un creyente, un discípulo. Hay tres cosas que uno puede reconocer en la vida de un discípulo, y quiero que quizás cada quien, porque yo no soy quien, yo solamente soy un siervo más, pero cada quien examine su corazón a través de estos tres elementos para ver si realmente yo soy un discípulo del Señor. La primera es que un discípulo conoce a su maestro. Ningún discípulo puede decir que es un discípulo si no conoce a su maestro. Mi mentor, Pastor Anillo, yo conozco a mi Pastor Anillo, pero yo lo conozco exactamente en la relación que tuvimos quizás en las cosas aquí de este mundo. Pero si yo realmente quiero ser un discípulo de Jesús, debo buscarlo, atesorarlo y entenderlo y escudriñarlo a través de la palabra de Dios. Yo tengo que tener claro a quién sigo, cómo es, cómo vivió, qué hizo, cuál fue su propósito. Y no solamente como algunos dicen, no, yo creo en Jesús, y solamente creer basta. Tienes que conocer a tu maestro. Si tú no conoces a tu maestro, nunca podrás ser tu discípulo, porque lo que tiene esencialmente el discípulo es que imita a su maestro. Por eso cristiano significa imitador de Cristo. Si no, no existiría ese término. Por tanto, si hoy tenemos algo pendiente por conocer de la vida de Jesús, es la oportunidad de comenzar a ocupar esos espacios que están pendientes para conocer realmente a mi maestro. Segundo, si uno realmente conoce a su maestro, lo ama, el segundo elemento que usted debe vivir en su vida es hacer su voluntad. Nadie puede decir que es un discípulo si no hace su voluntad. Imagínese usted a un entrenador de boxeo enseñándole a otro, siendo el maestro, enseñándole todas las técnicas, y cuando va a pelear utiliza los pies. Pim, pim, lo dan 3 puños y ya cayó. Hace su voluntad. ¿Por qué? Porque si el maestro te está enseñando lo que tú debes hacer, cómo debes actuar, cómo debes corregir tu vida, cómo debes llevar tu día a día,
y tú no lo obedeces, tú no eres su discípulo. La pregunta sería, cuando pecamos, ¿hacemos la voluntad de Dios? Cuando pecamos, en alguna ocasión nosotros realmente sentimos vergüenza y arrepentimiento por nuestro pecado. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste por ofender a tu maestro? ¿Algún pecado te ha hecho llorar últimamente? ¿O no has pecado? Dice la palabra de Dios que el que dice que no peca hace mentiroso al Señor. Por tanto, todos nosotros tenemos algo que presentarle al Señor. Pero, ¿alguna vez has llorado por ofender a tu maestro? Por no hacer su voluntad. Quizás, por eso hago esta pregunta, para que nos examinemos. Es doloroso, debía sentirse uno avergonzado y triste, saber de que ese sacrificio vivo y santo no fue suficiente para transformar mi vida. Quizás mi relación con mi maestro no es lo suficientemente profunda para lograr que llegue ese momento en el cual nuestro corazón se entristezca y queremos quizás dar una lágrima por causa de nuestro pecado. Y tercero, ¿cuándo realmente somos sus discípulos? Cuando hacemos otros discípulos. Solamente ahí tú puedes decir que realmente eres un discípulo del Señor, porque el Señor, la principal ordenanza que nos dio fue ir y hacer discípulos. Entonces, si tú conoces a tu maestro y haces su voluntad, tú harías otros discípulos. Entonces, en esos tres elementos, mis amados, podemos conocer si realmente somos unos discípulos del Señor. Y en este último podría también ser la oportunidad. Estamos en una época maravillosa, en una oportunidad enorme. Hoy todo el mundo está celebrando, hoy el mundo está detenido por causa de Cristo. Y quizás muchas personas entienden el nacimiento de Cristo como un evento que pasa cada 24 de diciembre. Lo entienden quizás muchos así, pero nosotros no lo vivimos así. Nosotros entendemos que Cristo nació cuando tú lo recibiste como su único Señor y Salvador. Amén. Cuando tú te arrepentiste de tus pecados, te presentaste ante Él y por su sangre preciosa fuiste limpiado. Amén. En ese momento nació Cristo en tu vida y no ha muerto. Sigue vivo en tu vida. Quizás esta 24 de diciembre o estos días que están pasando, este fin de año, sea el momento perfecto para cumplirlo, la tercera parte que el Señor espera en nosotros, hacer otros discípulos. Hacer otros discípulos. ¿Y cuando realmente tú haces un discípulo? Cuando ese discípulo está listo para hacer a otro discípulo. Solamente hasta ahí es tu discípulo. ¿Me hago entender? Si yo tomo una persona y comienzo a llevarle el evangelio, ¿hasta cuándo debo hacerlo? Hasta cuando ese esté listo para ser otro discípulo. Hasta ahí tú lo debes soltar. Si tú haces eso, tú no estás haciendo evangelismo, tú estás haciendo un discipulado conforme al corazón de Dios. Porque el Señor quiere es que nosotros hagamos realmente discípulos. El evangelismo es importante, confesar al Señor sí, pero es como si una familia solamente se conformara con tener un hijo, pero no lo alimentara, no le diera la comidita y lo dejara ahí. ¿Qué es lo más probable que va a pasar? Se enferma y se muere. Por eso las iglesias pasan y pasan personas, pero las que se quedan son pocas. Quizás sea la misericordia de Dios, quizás sea la voluntad de Dios que hoy estés acá, pero también tenemos que tener bastante atención de que hay personas que se pueden apartar del Señor por causa no de ellos, sino de falta de quien haga discípulos en ese lugar. Entonces, si nosotros en este momento podemos revisar, estos momentos es para reflexionar este fin de año, y reflexionamos acerca de cuál ha sido, en este tercer elemento, nuestros resultados para la gloria del Señor. Podíamos preguntarlo: ¿he hecho un discípulo este año? He hecho uno. Algunos dirán: gloria a Dios, pasé por ahí. 2, 3, 4, 5. Pero yo te pregunto: ¿hiciste uno? Si haces uno, gloria a Dios, está bien. Pero puedes dar más. El Señor espera más por su misericordia. Cada mañana te añade un día más de vida, una oportunidad, un trabajo, una familia, unos medios.
El Señor no nos dio el entendimiento para trabajar y hacer cosas de este mundo, nos dio para darle su gloria y honra. Aleluya. Entonces, en ese sentido, si de pronto en este momento tú te respondes, no lo he hecho, y estoy como avergonzado con el Señor, no te preocupes. Viene el 2022. Viene el 2022, mis amados. Y debemos gozarnos, y ahorita que hagamos esa transición de tiempo, esos cortes, esos hitos, año a año, sería la oportunidad para que tú te presentes ante el Señor y le digas: Señor, yo no quiero más sino ofrecerte un discípulo para ti. El 2022 voy a ser un discípulo para ti. Y quizás en el aniversario número 26 tengamos que hacerlo acá afuera porque no cabemos. Amén. Amén. Ofrécele un discípulo al Señor. Pero para eso tienes que hacerlo primero. Conoce a tu maestro y haz tu voluntad. Si no, no vas a poder hacerlo. Porque ¿qué ciego puede llevar a otro ciego? Primero tú tienes que aferrarte y afianzarte en el Señor y después ir a avanzar a ser esos discípulos. Pero esa es la familia que Jesús quiere construir en este lugar y en la iglesia por la cual Él murió y se sacrificó. Tercero, hay un elemento muy esencial. Ya hemos hablado de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. Ahora vamos a hablar, de la iglesia de Dios, de la familia de Cristo. Y ahora vamos a hablar de la familia, de nuestro entorno. Incluye nuestros familiares, los que viven con nosotros. Y para ello vamos a ir nuevamente a la preciosa palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo 13, del 53 al 58. Vamos a ir rápidamente ahí. Sé que es poquito el tiempo, pero en el nombre de Jesús vamos a alcanzar a llevar este mensaje. Mateo 13, del 53 al 58. ¿Saben qué? Cuando uno está en una fiesta, vamos a hablar de una fiesta cualquiera, la gente casi no se preocupa por el tiempo, ¿cierto? Se preocupa por gozarse la fiesta, ¿cierto? Estamos en una celebración preciosa en el día de hoy. Dice la palabra de Dios, dice: aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, mira lo que decían: ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? Primero estaban reconociendo que hacía milagros y sabiduría, pero estaban dudando, ¿de dónde viene? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se hacían la pregunta tremenda los que veían a Jesús. Y no solamente se escandalizaban, dice la palabra de Dios, de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por falta de fe, mis amados, hay tropiezo. Por falta de fe hay tropiezo. Y esto viene de una frase que después el hombre la transformó, es que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es profeta. Eso es una mentira. Eso es una mentira que nos han colocado. Han cogido las preciosas escrituras y las han transformado en una mentira para decirte a ti que tú no puedes ser luz en tu casa, para decirle a ti que tú no puedes ser pastor de esta iglesia, para decirte que tú no eres capaz de abrir una obra aquí enfrente, porque es que todo el mundo te ha conocido desde niño. ¿Ese qué va a hacer? Ese es José Manuel, el que el pastor tuvo allá al frente. ¿Ese qué va a aprender? Mentira del enemigo. El enemigo es sutil, coge verdades, y esa frase fue sacada de ahí, pero coge verdades y las transforma en mentiras para colocarle el velo en los ojos de los hijos de Dios. El enemigo, cuando alguien no está en Cristo, quizás esta persona está borracha y manejando una moto, y va a la locura, él le pone el hueco de una vez, porque sabe que si esa persona se mata directamente, esa alma va a su presencia. Pero a un hijo de Dios, el enemigo lo que hace es colocarle velo. ¿Para qué? Porque él sabe que si ese hijo de Dios muere, baja a la presencia de Dios, no hace nada. El negocio para él es que tú no le des la gloria y la honra al Señor. Entonces, ¿qué te coloca? Sutilezas
para que tú no hagas la voluntad de Dios, que es lo que Cristo quiere hacer contigo. Por eso estas frases son las que nos llenan a veces de temor. Nadie es profeta en su tierra. Mentira. Porque Jesús sí lo fue. Jesús en ese lugar no fue tropiezo para nadie. Lo que sucedió en ese lugar es que no había credulidad en el Hijo de Dios, que es muy diferente. O sea que si tú no tienes una fe genuina en el Hijo de Dios, en tu casa no puede ser luz. Pero si tú sí lo eres, esta frase desaparece y tú sí vas a ser profeta en tu casa. Tú vas a ser luz en tu casa y no vas a estar escondido, sino que serás la llama, como la canción que hicimos ahorita, que una chispa enciende un fuego. ¿Cierto? Una chispa enciende un fuego. Tú eres la chispa. Allá hay una cantidad de personas que son una oportunidad de que solo con una chispa se pueden encender. Así que no creas quizás las sutilezas del enemigo. Pero hay algo que puede pasar en el lugar donde vives. Y podemos preguntarnos de esta manera: ¿cuáles son los factores que apartan la fe en el Hijo de Dios en las familias u hogares? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Dos cosas les voy a entregar en el día de hoy. La primera que sucede en nuestros hogares, en nuestra iglesia o en el entorno donde nosotros trabajamos, es que nosotros somos tropiezo. Ese es el primer problema que tenemos, nosotros mismos. Vamos a ir a 1 Corintios 10, del 31 al 33. 1 Corintios 10, del 31 al 33. Vamos a la preciosa palabra de Dios, por favor. Jesús en ese lugar no fue ningún tropiezo para los que estaban escuchando o viéndole. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10 del 31 al 33. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, dice la palabra de Dios, ni a judíos, ni a gentiles, ni a iglesias de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Entonces aquí viene un asunto muy sensible, y es que ¿cómo estamos haciendo las cosas en el lugar donde nosotros actuamos? ¿Cómo estamos nosotros siendo testimonio a nuestra familia? ¿Cómo nuestras vidas están reflejando a Cristo? Recuerden que nosotros somos vasijas de barro, que nada valemos, pero que dentro de la vasija está Cristo. Y es por eso que Dios nos mira con agrado. Por eso es que nosotros somos agradables a Dios. Por eso alguien sin Cristo dentro de la vasija, nunca puede llegar a la presencia de Dios, porque seríamos inmundos ante el Señor. Pero Cristo no ve la vasija, Dios no ve la vasija, ve el contenido, a Cristo dentro de la vasija. Por tanto, esto mismo puede suceder en nuestros hogares, que quizás solamente están viendo la vasija y no están viendo el contenido. Somos quizás tropiezo para muchos. Quizás estamos fallando en asuntos, en nuestras relaciones con nuestros familiares, con los que están alrededor de nosotros. Y lo peor de este asunto no es eso, sino que esa situación aviva la incredulidad, aviva el rechazo. Hay personas que dicen: usted allá es un fanático, ¿para qué va a esa iglesia? Y aparte de eso, usted le añade su testimonio de que no muestra a Cristo, sino muestra la vasija. Entonces, no solamente está haciendo tropiezo, sino que no está permitiendo cambiar el concepto que tiene el mundo de Jesús. Hoy vemos iglesias que quizás también actúan de esa manera. Es por eso que hoy tenemos que comenzar a revisar cómo está nuestra fe, nuestro testimonio y nuestras relaciones en los lugares donde nos encontramos. Y miren algo muy que quizás hoy quiero decirlo, no porque
se quiera decir de una manera, porque yo de verdad, yo les amo, pero la palabra del Señor me lleva a decir estas cosas y yo no soy por yo, sino que Dios quiere que se diga esto. Dice la palabra de Dios en Lucas 17:1, imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible, mis hermanos. El Señor nos está diciendo, tú tienes que ser perfecto en tu casa. Pero también dice, mas hay de aquel por quien viene. Debemos tener temor ante el Señor. Debemos tener temor al momento de proferir una palabra. Hoy en día es tremendo ver a un cristiano que se agrade con esas canciones que salen ahora, con letras que denigran de la mujer, que denigran de la familia, del amor. Es triste ver que a un cristiano esté profiriendo vulgaridades y no refrene su boca. Es triste ver que no haya amor en sus palabras. Simplemente hablemos el mismo lenguaje del mundo por agradar quizás a los que están alrededor, o peor aún, sin discernimiento de Cristo. ¿Será que Cristo no está ahí al lado tuyo? ¿No será que el Espíritu Santo no está en ese lugar? ¿Será que la omnipresencia de Dios se acabó? Él está ahí contigo cuando tú estás haciendo estas cosas. Es tremendo pensar que nosotros tengamos una conciencia quizás confundida. Y por eso es necesario que la palabra de Dios sea nuestro alimento y nuestro refrigerio. Si tú no vienes a un lugar y no recibes exhortación en la palabra, es como si usted fuera a bañarse y no se enjabonara. ¿Cómo se va a quitar usted la mugre? Si a diario uno se está contaminando, usted no puede evitar mirar, escuchar, ver, tocar, sentir. No puede, mi hermano. Pero lo que sí puede es hacer la voluntad del Señor, ir al lugar de su presencia y presentarse para que su palabra haga el efecto que necesita tu vida y transforme esa conducta que se revela ante el Señor y ofende a nuestro amado Dios. Amén. Amén. Y segundo, mis amados, ¿saben por qué también pasan estas cosas? Porque nos callamos. Ya no estamos hablando de testimonio, estamos hablando de palabra. Vamos a ir a 2 de Timoteo 4:1-2. 2 de Timoteo 4:1-2. En este contexto hemos estado hablando de que la familia de Dios es aquella que hace su voluntad y que los verdaderos discípulos hacen discípulos. También que cuando nosotros hacemos lo opuesto a Cristo, no estamos dando testimonio de Él. Vamos a ir a 2 de Timoteo 4, del 1 al 2, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ¿con qué? Con toda paciencia y doctrina. Y la clave está ahí en esas dos frasecitas: paciencia y doctrina. Sabemos que la paciencia es un fruto del Espíritu, ¿cierto? Por tanto, ahí se ejercita. Y la doctrina es el conocimiento del Señor mismo a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros nos callamos, estamos siendo aquellos que no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando tú te callas, estás haciendo lo contrario a lo que el Señor nos está diciendo acá. El Señor nos dice que nosotros debemos predicar la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y uno podría decir: no, pero es que hay mucho ruido. No, aquí no puedo predicar la palabra. No, es que hoy viene mi tía, vienen mis amigos. No, ahorita no predico la palabra, porque no es tiempo. O quizás también puedes decir: este es el momento perfecto, estamos todos reunidos, tienes la oportunidad de hacer luz en tu casa, y no lo haces. Te quedes callado. Esas oportunidades yo sé que tú las has visto en este tiempo. Yo sé que tú has visto oportunidades en tu casa, en tu iglesia o en los lugares donde has estado. Has visto las oportunidades y no las has tomado. Te has quedado callado, mi amado. El Señor te está diciendo que tú estás siendo desobediente.
porque el Señor dice que debes predicar la palabra y que la instes a tiempo y fuera de tiempo. Y no es para decir cualquier cosa como hoy en día, Dios te bendiga. Eso ya hasta viene ya escrito, ya lo vienen hasta en papelitos. Dice la palabra de Dios que debemos redarguir, reprender y exhortar. ¿Pero cómo? Con paciencia y ¿qué? Y doctrina. Por tanto, quizás el principal temor puede pasar de que tú no lo hagas y te quedes callado. Puede ser que no tienes doctrina. Cuando leíste quizás unos buenos pasajes de la Biblia y te deleitaste. ¿Te has preocupado por tener quizás una Biblia de estudio en tu casa? ¿O te conformas con una Biblia, o peor, la de esa de solo los 4 evangelios y ya? Ay, a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento, a mí no me gusta. Como si eso fuera una lección. ¿Será por eso que quizás te callas? Porque te da miedo abrir la boca y que se den cuenta quizás que no tengas doctrina. O quizás sí la tienes y tú eres un maestro en la palabra, pero con la persona que vas a hablar no tienes paciencia, porque esa persona quizás sea exasperante, quizás esa persona te ha hecho cosas que te han ofendido, quizás puede pasar. Pero tanto lo uno como lo otro, es el momento de nosotros cambiar esa conducta, de volver a empezar, porque Cristo es un Dios de oportunidades y de nuevos nacimientos. En ese sentido, ya sea que hayas callado o quizás también que no hayamos hecho la voluntad de Dios, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Callamos y no mencionamos el evangelio teniendo o no oportunidad? Entonces, el asunto aquí viene más allá. Cuando estas cosas pasan, cuando existe el temor y cuando nosotros no somos testimonio, es porque nosotros no tenemos una verdadera relación con nuestro Maestro y nos hemos devuelto a que no somos sus discípulos. No lo conocemos, mis amados. Cristo difícilmente agradó al hombre. Si usted se revisa los 4 evangelios, ¿en qué momento Jesús vino a agradar a alguien? Si usted lo revisa, realmente no fue agradable nunca. Incluso cuando les dijo esta palabra es dura y le preguntó a los otros, ¿y ustedes también se van a ir? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Lamentablemente, por causa de Cristo, muchos sufriremos aflicciones, y las aflicciones de este mundo quizás no son iguales a la época de los mártires o la época de los apóstoles, que tuvieron que morir quemados, sacrificados, cortados. Quizás nosotros esto no lo hemos visto, pero nuestros hermanos lo vivieron. Quizás lo peor que nos pueda pasar es que no nos dejen de hablar, o que nos saquen de las reuniones, o no nos compartan sus actividades y no nos inviten a ser parte de lo que hace todo el mundo acá. Gloria a Dios. ¿Acaso yo estoy para agradar a los hombres? Estoy para agradar a mi Dios. Pero lo más importante de eso es que el que escucha la voluntad de Dios no solamente va a recibir gracia, perdón y misericordia, sino que va a recibir a Cristo en su vida y va a tener oportunidad de estar en la presencia de Dios. Tú anhelas lo mejor para ese ser, para esa alma que está detrás de esos ojitos. A mí no me importa cómo estés vestido, quién eres, hombre, mujer, rico, pobre. Detrás de esos ojitos hay una alma preciosa por la cual Cristo murió. Por eso Él no se fijaba si tenía que ir a comer con prostitutas, con pobres, con mercaderes, con cobradores de impuestos. Eso no importaba, lo importaba era el alma que estaba detrás de esos ojitos. Esa es la mirada de Cristo para los pecadores. Por tanto, nosotros en esta oportunidad, en este momento de nuestras vidas, en esta maravillosa celebración, debemos volver a entender cuál es la familia que Cristo quiere. Somos parte de esa familia. ¿Y cuál es la iglesia familiar que Cristo quiere? ¿Cuál es la iglesia de Dios? ¿Y dónde estoy yo para añadirme a ese cuerpo? Y no ser un reloj del cuerpo, sino ser un brazo del cuerpo. No ser un accesorio del cuerpo, sino ser realmente funcional y ser útil para el cuerpo del Señor. Amén. Para concluir, quiero decirles
que la visión de Dios sobre su iglesia es que ésta sea un cuerpo, como dijimos, articulado, funcional, donde la principal cabeza es Cristo, guía y maestro para todos nosotros. Que los verdaderos hijos de Dios son los que hacen su voluntad. Esa es la verdadera familia de Cristo, el verdadero cuerpo de Cristo. Cuando nosotros demostramos que somos sus discípulos, lo conocemos, hacemos su voluntad y hacemos a otros discípulos. Mis amados, donde no hay fe, no se manifiesta la voluntad de Dios. Y eso se traslada no solamente en la iglesia, sino a toda la familia nuestra, a nuestro entorno. Porque no solamente no somos luz, sino que somos tropiezo y callamos. Por eso hoy he traído 2 tareitas preciosas para esta iglesia y para mí y para todo el que escuche este mensaje. Quizás alguien lo vaya a escuchar en ese video algún día. Primero, piensa en este momento en una persona a la cual vas a discipular el próximo año y en oración preséntasela al Señor. Piénsalo en este momento, te invito a que lo hagas. Piensa en esa personita, en este instante. Segunda tarea, busca una oportunidad en esta Navidad para compartir a Cristo. ¿Cuántos días nos quedan del año? 5 días. Bueno, por eso es una tarea. No, déjala para el otro año. La tarea hay que presentarla. Busca una oportunidad. Pero cuando lo hagas, primero pídele al Señor la oportunidad. Porque quizás si tú lo haces por tus propios medios, vas a encontrar más bien tropiezo, el enemigo, confusión. Dile al Señor, díselo: Señor, muéstrame la oportunidad y estoy seguro que te la va a poner. Tómala como un regalo del Señor y atesórala y aprovéchala. Quizás Dios sabe si es la última oportunidad que tengas de compartir el evangelio. Y la ñapa, como todo, siempre hay ñapa. Uno va a la tienda y pide ñapa, ¿sí no? 2 tareas, bueno, la ñapa. Sabroso pedir ñapa, ¿sí no? ¿Quién quiere ñapa? Levante la mano, ¿quién quiere ñapa? ¿Tan poquito? Oh, entonces ya no hay ñapa, entonces ya, debemos así. ¿Quién quiere ñapa? Amén. Si alguien aquí no se ha bautizado, es momento de cumplir esa ordenanza. Porque si usted no se ha bautizado, es porque no quiere ser parte de esta familia. Si usted ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador y lo reconoce como tal y no se ha bautizado, presénteselo al pastor y dígale: ya no más, yo quiero ser un brazo de este cuerpo. Y segundo, si en este lugar hay alguien que no ha recibido a Cristo como su único Señor y Salvador, y este momento siente que realmente ha entendido el Evangelio de Jesús, si está en este lugar o en esta transmisión, si está en este lugar, póngase de pie en este instante y preséntese ante Jesús en una época maravillosa, en una época en la cual hay celebración de aniversario, hay celebración de Navidad, hay celebración por su palabra, pero que en este momento quiere decir: ya no más, yo quiero conocer a Cristo como mi único Señor y Salvador y recibir su perdón porque estoy arrepentido de mis pecados y quiero tener una vida nueva, y en 2022 le voy a dar la gloria al Señor. En este momento póngase de pie. Es momento de Cristo. No esperes más. Quizás hasta hoy podías estar incluso confundido en el Evangelio. Recibe a Cristo. ¿Qué más vas a esperar? Vamos a orar, mis amados.